Si tu mente no se detiene, si oras y aún así sientes ruido por dentro, déjame decirte algo que puede darte un alivio inmediato. Eso no es falta de fe. Es exceso de peso. Es sobrecarga emocional. Es tu mente intentando respirar con demasiadas cosas ahí dentro. Y sé cómo eso confunde, porque miras hacia adentro y parece que todo está contaminado. Pensamientos corriendo, recuerdos tirando de ti, el miedo pinchándote, la culpa exigiendo, la comparación aplastándote. Y tú solo querías un poco de silencio. Solo querías sentir la presencia de Dios de una manera simple. Solo querías que el ruido interno bajara. Solo querías dormir sin que la cabeza siguiera trabajando. Y si esto ya te describió, respira. No estás solo. Y no estás roto. Déjame preguntarte, con cariño, sin ninguna prueba espiritual. ¿Sientes que tu cabeza está contaminada por pensamientos que no son tuyos? Como si, de la nada, surgiera un pensamiento que te acusa, te amenaza, te disminuye. Y tú ni siquiera elegiste pensar eso. Solo te das cuenta de que entraste en un ciclo mental y cuando lo notas, ya estás en el mismo patrón de pensamiento de siempre. El peor escenario, la autocrítica, el miedo, la comparación. Eso es una mente intoxicada, no en el sentido moral, sino en el sentido emocional. Demasiado expuesta, cargando demasiado, reaccionando demasiado. Y cuando la mente se pone así, entra en modo supervivencia y empieza a gritar. Solo que el grito no prueba abandono, el grito prueba cansancio, prueba exceso. Prueba que estuviste demasiado tiempo sosteniendo el mundo sin reposición. Y aquí está la tesis que te va a guiar hoy, con los pies en la tierra. Desintoxicar la mente no es volverte una persona zen en un día. No es nunca más tener un pensamiento malo. Es limpiar la mente por etapas, reducir el ruido, fortalecer lo que te sostiene y recuperar dirección. Porque el objetivo no es que sientas todo liviano, es que vuelvas a tener rumbo, un paso a la vez. Hoy es suficiente. Y yo voy a guiarte por un proceso simple y real, por etapas, usando una historia bíblica que parece escrita para quien está al límite. Una historia donde alguien fuerte, alguien que aguantó mucho, un día simplemente se derrumbó por dentro. Y quédate conmigo hasta el final, porque hay un vacío aquí que poca gente percibe. Existe un tipo de pensamiento que más parece tuyo, porque suena lógico, suena prudente, suena incluso maduro. Pero es un veneno silencioso. Entra como si tú fueras realista, pero, en realidad, es la mente en modo supervivencia intentando mantenerte atrapado. Y al final, te voy a mostrar cómo reconocer ese pensamiento y cortar los pensamientos tóxicos de raíz, sin pelea interna, sin culpa, con filtro mental e higiene emocional. Así que si esto ya te describió, quédate conmigo. Y suscríbete para recibir los próximos mensajes, porque este tipo de cuidado no es una frase bonita, es un proceso diario. Cuando yo digo desintoxicar la mente, no estoy hablando de misticismo, ni de perfección, ni de que te vuelvas alguien que no siente nada. Estoy hablando de algo muy accesible, dejar de alimentar pensamientos que drenan y empezar a fortalecer pensamientos que sostienen. Solo eso. Porque mucha gente está intentando vencer la ansiedad, el miedo, la culpa, usando fuerza bruta. Y la fuerza bruta no resuelve la sobrecarga emocional. La fuerza bruta solo cansa más. Lo que resuelve es dirección. Es percibir qué pensamientos te intoxican, cuáles repiten un ciclo mental que te enferma, y qué pequeñas elecciones empiezan a devolverte descanso a la mente. Eso es limpiar la mente como se puede, en el mundo real, con cuentas, responsabilidades, familia, presión y todo. Y déjame aliviar una culpa que suele lastimar a mucha gente. Una mente intoxicada no es una mente pecadora. Una mente intoxicada es una mente demasiado expuesta, demasiado miedo, demasiada comparación, demasiada exigencia, demasiada información, demasiadas heridas. Es como si hubieras vivido con la ventana abierta en una tormenta por demasiado tiempo.
en algún momento se empapa. Y cuando se empapa, empiezas a tener distorsión de la mente, interpretaciones erradas, conclusiones apresuradas, profecías de desgracia, autocrítica cruel. Y entonces piensas, eso soy yo. Pero muchas veces no lo es. Son pensamientos que no son tuyos, en el sentido de que no representan quién eres, solo representan el estado en el que estás. Y un estado puede cambiar. Dios guía con paz. Dios no se alejó. Dios trabaja en el silencio, y el silencio empieza cuando dejas de agredirte. Así que guarda este giro de identidad, porque cambia el juego. Tú no eres tus pensamientos. Tú eres quien decide qué hace con ellos. Tú eres quien aprende a nombrar el ruido interno, a identificar miedo, culpa, comparación. Tú eres quien aprende a construir un filtro mental y practicar higiene emocional. Y sé que eso puede sonar difícil cuando estás al límite. Por eso el camino de hoy es por etapas, simple. Nada de cámbialo todo de una vez. Es un paso a la vez. Y para mostrarte eso, te voy a llevar a la historia de Elías, no como reproche, sino como espejo. Elías hizo mucho, aguantó mucho, y un día la mente se derrumbó. Elías estaba cansado. Elías huyó. Elías se aisló. Elías entró en la cueva. Y lo más bonito, Dios no le gritó a Elías. Dios sostuvo a Elías. Dios le dio descanso. Dios le dio dirección. Y es a partir de ese cuidado que también vamos a construir tu proceso. Déjame empezar diciéndote algo que quizá nadie te haya dicho con claridad. El ruido en tu mente no es prueba de distancia espiritual. Lo sé. Oras, intentas concentrarte, cierras los ojos. Y aún así, los pensamientos siguen gritando. Eso duele, porque parece un fracaso silencioso, como si algo estuviera mal contigo. Pero mírame aquí, con calma. Eso no es abandono, es sobrecarga emocional. Es la mente en modo supervivencia, intentando lidiar con demasiado peso al mismo tiempo. Cuando el ruido interno aumenta, tendemos a concluir que Dios se alejó, cuando, en realidad, lo que ocurrió fue una mente intoxicada por exceso de estímulos, presiones y exigencias. No es que Dios no esté contigo, es que el ciclo mental colapsó. Y eso lo cambia todo, porque dejas de atacarte y empiezas a entender lo que realmente está pasando dentro de ti. La historia de Elías ayuda mucho aquí, no como una lección dura, sino como espejo. Elías estaba cansado, Elías huyó, Elías se aisló, Elías entró en la cueva después de una presión absurda. En cierto momento, básicamente dice, basta. Y presta atención a esto, Dios no le gritó a Elías, Dios no lo acusó, Dios sostuvo a Elías. Eso es importante porque revela algo profundo sobre el proceso humano. El colapso no vino por falta de fe, vino por exceso de peso emocional. Elías no perdió a Dios, perdió energía. Y quizás sea exactamente eso lo que te está pasando ahora. El ruido no es rebeldía, es agotamiento. La distorsión de la mente empieza cuando interpretamos el cansancio como fracaso espiritual. Pero Dios trabaja en el silencio. Dios cuida el proceso. Dios no se alejó. A veces, Él está más cerca que nunca, solo esperando que te des cuenta de que no necesitas luchar contra todo al mismo tiempo. Piensa conmigo en esta analogía simple. La mente es como una habitación con la radio encendida, la TV encendida y varias personas hablando al mismo tiempo. No es que hayas perdido la audición espiritual, es que hay demasiado sonido. Y mientras intentes oír a Dios sin antes dejar de alimentar pensamientos que drenan, el volumen interno solo va a aumentar. Por eso, hoy no es día de resolver la vida entera. Hoy es día de nombrar el ruido, solo eso. Miedo, culpa o comparación, elige uno. Identifica cuál de esos pensamientos que no son tuyos más te intoxica ahora. Ese es el comienzo de la higiene emocional, del filtro mental, del descanso de la mente. Y entonces, con honestidad, declara en voz baja, si hace falta. Yo no soy un fracaso, solo estoy sobrecargado. Esa frase no lo resuelve todo, pero abre espacio.
Y cuando aparece el espacio, algo empieza a moverse. Aunque todavía no percibas cuál será el próximo paso, déjame hacerte una pregunta directa, de esas que solemos evitar. ¿Ya notaste cómo piensas peor cuando estás cansado? No es coincidencia ni debilidad moral, es funcionamiento humano. Cuando la sobrecarga emocional se acumula, la mente entra automáticamente en modo supervivencia. En ese estado, todo se vuelve más pesado, más urgente, más amenazante. Un detalle se vuelve prueba, un error se vuelve sentencia, un silencio se vuelve abandono. Ahí es donde el patrón de pensamiento empieza a distorsionarse, creando un ciclo mental peligroso, en el que pasas a creer en pensamientos que no son tuyos. Pensamientos que drenan, que intoxican, que confunden sensación con verdad. Y cuanto más cansado estás, más la mente intoxicada toma el control. No porque seas débil, sino porque nadie consigue pensar con claridad cargando exceso de peso emocional por mucho tiempo. La historia de Elías muestra esto con una delicadeza impresionante. Después de huir, exhausto, roto por dentro, Dios no empieza discutiendo ideas con él. Dios no presenta un discurso, no corrige teología, no exige postura. Primero, Dios da descanso. Dios manda a Elías a dormir. Después, Dios le manda a comer. Solo entonces, con el cuerpo mínimamente reabastecido, la conversación ocurre. Eso revela algo profundo. A veces, tú no necesitas una respuesta, necesitas reposición. Dios restaura por etapas. Dios trabaja en el silencio. Dios cuida el proceso respetando límites humanos. Cuando el cuerpo está agotado, la mente fabrica ruido interno. Y cuando el ruido domina, empiezas a creer que Dios se alejó, cuando, en realidad, Él te está guiando con paz, empezando por lo básico. No espiritualices el agotamiento. Elías estaba cansado, y Dios sostuvo a Elías antes de darle dirección. Piensa conmigo en esta analogía. Un pensamiento tóxico es como una notificación que llega a un celular con 1% de batería. Cualquier mensaje se vuelve crisis. Cualquier alerta parece urgente. Cualquier problema suena como catástrofe. No porque el contenido sea mayor, sino porque el sistema está débil. La mente en modo supervivencia no filtra, solo reacciona. Por eso, hablar de desintoxicar la mente empieza con algo muy simple y práctico, casi demasiado humilde para quien quería una solución grandiosa. Yo lo llamo la regla de las 3 reposiciones en 24 horas. Primero, sueño, lo que se pueda, sin perfeccionismo. Segundo, agua y comida básica, sin saltarte comidas. Tercero, 10 minutos sin pantalla, un silencio guiado, una pausa consciente. Eso no resuelve la vida, pero empieza a limpiar la mente. Y a veces, eso es exactamente lo que Dios está haciendo, devolviéndote lo básico que perdiste mientras tú creías que necesitabas algo extraordinario. Aquí hay algo importante de lo que casi nadie habla. Mientras estás exhausto, no confíes totalmente en tus pensamientos. Eso no es negar responsabilidad, es madurez emocional. Muchos de los pensamientos que surgen en ese estado son pensamientos que drenan, no pensamientos que sostienen. Parecen reales, convincentes, urgentes, pero son fruto de una distorsión de la mente cansada. Por eso, el primer paso del detox no es discutir con el pensamiento, es dejar de alimentar pensamientos en el pico del cansancio. Es decir, ahora no. Eso ya es un filtro mental funcionando. Es entender que hoy es suficiente cuidar el cuerpo y lo básico emocional. Mañana, con más energía, decides el resto. Dios guía con paz, no con prisa. Dios no te abandona cuando necesitas parar. Él te encuentra exactamente ahí. Quizá estés esperando sentir algo espiritual para creer que Dios está contigo, pero déjame decirte algo contraintuitivo. Muchas veces, la presencia de Dios se manifiesta justamente cuando permites descanso a la mente. No es euforia, no es escalofrío, es estabilidad. Es cuando el silencio interno empieza a aparecer, aunque sea tímido. Es cuando respiras con calma y te das cuenta de que el mundo no se acabó solo porque paraste.
Elías no recibió dirección en el pico del cansancio. Recibió pan, agua y sueño. Solo después, Dios habló de forma suave. Eso libera, porque te quita la obligación de dar la talla mientras estás agotado. Dios no te exige desempeño cuando estás roto. Dios cuida el proceso respetando el tiempo del cuerpo y de la mente. Ahora, déjame ser bien práctico contigo, como alguien que ya vio esto suceder muchas veces. Si hoy tu mente está pesada, no intentes resolver decisiones grandes. No confrontes memorias profundas. No revisites culpas antiguas. Eso sería como intentar reorganizar una casa durante un apagón. En lugar de eso, enfócate en el proceso diario, en la constancia simple. Dormir un poco mejor, beber agua, comer algo decente, silenciar el exceso. Eso no es huida, es estrategia, es higiene emocional. Y cuando empiezas a hacer eso, pasa algo curioso. El ruido disminuye solo. No porque los problemas hayan desaparecido, sino porque la mente salió del colapso. Y cuando el colapso cesa, la esperanza empieza a respirar. Quizá te estés juzgando por necesitar esto, pensando que deberías ser más fuerte. Pero déjame recordarte con cariño. Elías hizo milagros, enfrentó reyes, vio lo imposible y aún así colapsó. Eso no disminuyó quién era, solo reveló que era humano. Y Dios no se alejó. Dios no lo abandonó. Dios le dio descanso. Dios le dio dirección. Eso cambia por completo la forma en que te miras a ti mismo ahora. En vez de atacarte, empiezas a tratarte con dignidad. En vez de decir, yo fallé, pasas a decir, estoy cansado. Y ese cambio de lenguaje ya empieza a desintoxicar la mente. Si quieres, haz ahora una mini oración simple, sin performance, sin palabras bonitas. Algo como, Dios, devuélveme lo básico que perdí. Solo eso. Esa frase carga humildad y verdad. Reconoce límites sin rendición. Abre espacio para la presencia tranquila de Dios. Y muchas veces es en ese lugar simple donde Dios habla en el susurro. No con explicaciones largas, sino con una paz que organiza. No necesitas sentir todo resuelto. Necesitas sentir que aún hay suelo, que aún existe camino, que algo se está formando, incluso mientras descansas. Cuando el cansancio deja de ser ignorado, deja de volverse veneno mental. Y cuando el veneno disminuye, los pensamientos pierden fuerza. Empiezas a notar que no todo lo que pasa por tu mente merece atención. Algunos pensamientos son solo alarmas disparadas por agotamiento. Otros son solo ruido interno acumulado. Y reconocer eso es un acto profundo de sabiduría, porque a partir de ahí ya no reaccionas por impulso. Te preparas para el próximo paso, aún pequeño, aún simple, pero posible. Y es exactamente de eso de lo que vamos a hablar a continuación. ¿Qué pasa cuando una mente intoxicada empieza a crear profecías que nunca fueron reales? ¿Y cómo interrumpir ese ciclo? Hay un tipo de dolor mental que no aparece en el cuerpo, pero roba el futuro entero en minutos. Te despiertas y, incluso antes de abrir la ventana, la mente ya escribió un guión. Va a salir mal. Va a empeorar. No voy a aguantar. Hoy va a ser otro día pesado. Y lo más aterrador es que eso parece prudencia, parece realismo, parece hasta intuición. Solo que, la mayoría de las veces, es solo una mente intoxicada intentando protegerse. Cuando estás en modo supervivencia, la mente no busca verdad, busca seguridad. Y para ella, seguridad es prever lo peor, porque si lo peor sucede, al menos ella ya estaba preparada. Solo que eso se vuelve una cárcel. Pasas a vivir dentro de un ciclo mental de anticipación, un patrón de pensamiento que transforma posibilidades en destino. Y entonces el ruido interno no es solo ruido, se vuelve profecía falsa. Elías vive exactamente eso. En el pico de la presión, huye, se aísla, entra en el desierto, entra en la cueva y empieza a declarar frases que parecen definitivas. Se acabó, soy el único,
no hay salida, ¿ves? No es solo cansancio físico, es una distorsión de la mente. Elías estaba cansado, Elías huyó, Elías se aisló, y la soledad se volvió lente, el agotamiento se vuelve filtro, la sobrecarga emocional se vuelve interpretación del mundo. Y entonces Dios no le gritó a Elías, Dios sostuvo a Elías, Dios le dio descanso, y cuando Dios empezó a hablar, no fue para avergonzar a Elías, sino para reorganizar lo que estaba desordenado por dentro. Porque Dios no te abandona cuando tu mente te traiciona. Dios trabaja en el silencio mientras tú crees que todo se está derrumbando. Y eso cambia la pregunta. En vez de ¿por qué pienso así?, empiezas a preguntar ¿qué dentro de mí está sobrecargado para que yo esté pensando así? Ahora, agarra esta analogía porque es simple, pero certera. Es como conducir en la oscuridad con el faro roto. No ves bien, entonces empiezas a imaginar baches que ni existen. Cualquier sombra se vuelve amenaza, cualquier curva se vuelve tragedia. Eso es la mente en modo supervivencia. Confunde falta de visibilidad con certeza de desastre. Y cuando estás cansado, triste, comparando tu vida con la de los demás, el faro interno falla aún más. Entonces, entras en un exceso de peso emocional que empuja tu cabeza hacia abajo y te hace creer que esos pensamientos que no son tuyos son la realidad. Solo que no lo son. Muchos de ellos son solo alarmas. Alarmas ruidosas, sí, pero aún así, alarmas. Y no necesitas obedecer cada alarma. Necesitas aprender a identificarla y bajar el volumen. Por eso quiero darte una técnica tan simple que parece demasiado pequeña. Pero es exactamente por eso que funciona cuando estás al límite. Para, nombra, cambia. Primero, para. Sin pelea interna, sin discutir con el pensamiento. Solo para y respira durante 10 segundos. Eso ya empieza a desacelerar la mente y crea una rendija de silencio interno. Segundo, nombra. No digas, yo soy así. Di, esto es miedo, esto es culpa, esto es comparación. Nombrar rompe el hechizo porque separas tú del pensamiento. Tú no te vuelves el pensamiento, tú observas el pensamiento. Tercero, cambia. Cambia por una frase ancla corta que tu mente pueda cargar. Algo como, aún existe camino, o hoy es suficiente, o un paso a la vez. Esa frase no necesita sonar mágica, necesita ser estable. Y aquí hay un detalle que casi nadie entiende. Cambiar no es fingir que todo está bien. Cambiar es elegir lo que te sostiene mientras atraviesas el proceso. Es higiene emocional aplicada, es filtro mental funcionando. Porque pensamientos que drenan siempre van a existir, pero no necesitas alimentar todos. Puedes cortar pensamientos tóxicos antes de que se vuelvan narrativa. Y no, esto no es control mental, como quien se vuelve un robot. Es dirección, es madurez emocional. Es decir, no voy a construir mi día sobre una tormenta interna. La presencia de Dios no se mide por el volumen de tu mente, sino por el cuidado que te mantiene de pie, incluso cuando estás confundido. Dios está contigo. Dios no se alejó. Dios guía con paz, y la paz, muchas veces, empieza con una elección de frase. Si quieres un ejemplo real y bien práctico, imagina que te despiertas y viene el pensamiento, hoy va a salir todo mal. Haces el paso 1. Respiras 10 segundos, luego nombras, esto es miedo. Solo eso ya reduce el peso, porque ya no estás discutiendo con una verdad, estás lidiando con un estado. Entonces cambias por un ancla. Hoy solo necesito el próximo paso. La mente intenta tirarte a la tragedia, tú la llevas al suelo. Y el suelo no es euforia, el suelo es simple, tomar agua, hacer la cama, responder un mensaje, salir 5 minutos a tomar aire, hacer una oración corta. Eso es proceso diario. Eso es constancia simple. Y lo curioso es que, cuando haces eso 2-3 veces al día, el ciclo mental empieza a perder fuerza, porque dejaste de darle energía a la alarma.
Ahora, déjame darte una frase que puede volverse tu mini declaración de este bloque, bien directa y liberadora. No todo pensamiento es una verdad, algunos son solo alarmas. Repítelo cuando la mente quiera humillarte. Repítelo cuando venga la culpa. Repítelo cuando la comparación te aplaste. Porque la comparación es una distorsión de la mente que te hace mirar lo que los otros exhiben y olvidar lo que tú cargas. Y cuando estás en sobrecarga emocional, esa distorsión se vuelve aún más intensa. Empiezas a medir tu vida con una regla rota y, sin darte cuenta, el veneno va entrando. Pero la buena noticia es que ya estás aprendiendo el antídoto: identificar, nombrar, cambiar. Eso es desintoxicar la mente por dentro. ¿Y sabes lo que eso provoca con el tiempo? Un tipo de descanso que no depende de la circunstancia. Un descanso de la mente que aparece incluso antes de que los problemas se resuelvan. Porque dejaste de multiplicar sufrimiento con predicciones. Dejaste de alimentar pensamientos que drenan. Empezaste a elegir pensamientos que sostienen. Y eso no es poca cosa. Eso eres tú recuperando dirección. Es Dios trabajando en el silencio mientras reorganizas la casa por dentro. Dios restaura por etapas. A veces, la primera restauración es solo esta: que dejes de atacarte por tener pensamientos malos y en cambio entiendas que estás en proceso y que esto va a pasar. Tu historia no terminó. Solo que hay un veneno específico que casi siempre alimenta esas profecías internas y es sutil, socialmente aceptado y al mismo tiempo devastador: la comparación. Es cuando miras a los demás y concluyes que estás atrasado, menor, fallido, solo. Elías hizo eso, y mucha gente hace eso todos los días sin darse cuenta. Y cuando entra la comparación, no solo aumenta el ruido interno, te convence de que no perteneces, de que Dios te olvidó, de que eres el único en esta lucha. ¿Pero será así? Es de ese detox que casi nadie hace, y que cambia el juego, de lo que vamos a hablar ahora. Déjame sentarme a tu lado un instante, sin prisa, sin exigencia. La comparación suele doler en silencio. Nadie habla mucho de eso, pero va corroyendo por dentro, poco a poco, hasta que empezamos a sentirnos menores, atrasados, fuera de lugar. Miras a los demás y sin darte cuenta, concluyes que algo en ti falló. Y eso pesa, porque se suma a la sobrecarga emocional que ya llevas. La mente intoxicada usa la comparación como lente. Toma recortes de la vida ajena y los convierte en sentencia contra ti. Y entonces el ruido interno aumenta. El ciclo mental se cierra y el corazón empieza a creer que estás solo en ese camino. Pero déjame decirte con cariño, ese sentimiento no prueba que seas insuficiente. Solo muestra que tu mente está demasiado cansada y sensible para filtrar lo que ve. Elías sintió exactamente eso. Aislado, exhausto, él creyó que era el único que se había quedado atrás, el único que falló, el único que aún estaba ahí sufriendo. La soledad se volvió verdad dentro de él, pero eso era una distorsión de la mente, no la realidad. Dios, con mucha mansedumbre, revela: aún hay otros. O sea, Elías no estaba abandonado, estaba demasiado cansado para ver. Dios no le gritó a Elías. Dios habló en el susurro. Dios sostuvo a Elías cuando él ya no conseguía sostenerse a sí mismo. Eso es tan importante, porque muestra que la presencia de Dios no desaparece cuando te comparas. Dios no se aleja cuando te sientes menor. Dios cuida el proceso, incluso cuando tu percepción está herida. Piensa conmigo, con calma, en esta analogía. La comparación es como beber agua del mar. Cuanto más bebes, más sed sientes. Cuanto más miras, más carencia percibes. No porque tu vida esté vacía, sino porque ese tipo de agua nunca sacia. La comparación alimenta pensamientos que drenan, debilita el filtro mental y te hace perder contacto con tu propia historia. Y cuando estás en modo supervivencia, eso se vuelve aún más peligroso, porque cualquier logro ajeno se vuelve prueba contra ti. Pero eso no es justicia emocional.
es solo un sistema interno sobrecargado intentando dar sentido al dolor. Y no necesitas castigarte por eso. Necesitas aprender a protegerte. Por eso, el detox aquí no es radical, no es agresivo, no es punitivo. Es un ayuno de comparación posible, humano, realista. Durante 7 días, reduces gatillos. No es excluir el mundo, es elegir lo que consumes. Menos perfiles que te aplastan, menos contenidos que refuerzan sensación de atraso. A cambio, agregas algo simple, una caminata corta, un audio tranquilo, una oración sin exigencia. Eso es higiene emocional. Es limpiar la mente sin violencia interna. Es decir, ahora necesito cuidar lo que entra, porque ya hay demasiado peso aquí dentro. Ese cuidado no te aleja de nadie, te devuelve a ti. Y si en algún momento resbalas, te comparas otra vez, está bien. No te ataques. No lo conviertas en culpa. Solo percibe, respira y vuelve. Eso también es proceso diario. Dios restaura por etapas. Dios guía con paz, no con prisa. Y la paz, a veces, es solo bajar el volumen de voces externas para poder oír lo que aún está vivo ahí dentro. No necesitas demostrar nada a nadie ahora. Solo necesitas un descanso de la mente que te permita continuar. Haz ahora, si quieres, una mini oración simple, casi como un susurro. Dios, sana mi regla rota. No es una oración de fuerza, es de honestidad. Es reconocer que la comparación desordenó tu medida interna, que empezaste a mirarte con demasiada dureza. Y Dios trabaja en el silencio. Dios habla de forma suave. Muchas veces, Él no cambia el escenario externo de inmediato, pero empieza organizando la mirada. Y cuando la mirada cambia, el peso disminuye, el corazón respira. La mente en paz empieza a aparecer, aunque todavía sea tímida. Hay algo muy liberador en percibir que no estás atrasado, estás en proceso, que tu historia no terminó, se está formando, que no fuiste olvidado, solo estás cansado. La comparación intenta convencerte de que perdiste algo esencial, pero Dios está contigo, sosteniendo lo que aún está de pie. Y tú todavía estás de pie, tal vez con las rodillas temblando, tal vez con el alma cansada, pero aún aquí. Y eso ya dice mucho de ti. Cuando la comparación pierde fuerza, algo cambia por dentro. El silencio interno empieza a instalarse. No sientes euforia, pero sientes suelo. No sientes respuesta para todo, pero sientes dirección clara para el próximo paso. Un paso pequeño, posible, real. Hoy es suficiente para dar ese paso. Mañana te ocupas del resto. La vida no necesita resolverse entera para continuar. Solo necesita ser atravesada con gentileza. Y quizá estás empezando a percibir algo importante. El mayor ruido no venía de afuera, venía del aislamiento. De esa tendencia a cerrarte, a esconderte, a creer que nadie entendería. Elías entró en la cueva buscando protección, pero fue allí donde el eco se volvió grito. Y es exactamente de ese ciclo de la cueva, ese aislamiento que alimenta el ruido, de lo que vamos a hablar ahora, con mucho cuidado, sin juicio y con caminos simples para que no enfrentes todo solo. Lo sé. Cuando la mente empieza a pesar, la tendencia más natural es cerrarse, no por drama, no por debilidad. Es porque estás intentando protegerte del mundo mientras estás lidiando con un mundo entero dentro de ti. Solo que hay un detalle delicado. El aislamiento puede parecer descanso, pero muchas veces se vuelve combustible para el ruido interno. Te quedas solo y sin darte cuenta, la mente empieza a hablar demasiado alto. El ciclo mental se acelera. La sobrecarga emocional se convierte en eco. Y lo que antes era solo una preocupación se vuelve un grito. Y entonces piensas, no aguanto, nadie entiende. Si hablo, voy a molestar. Solo que, en la práctica, eso te mantiene atrapado en un patrón de pensamiento que te drena. No es tu culpa, es solo la forma en que una mente en modo supervivencia intenta lidiar con el exceso de peso emocional. Elías hizo eso. Elías estaba cansado, Elías huyó, Elías se aisló.
Y entonces Elías entró en la cueva. La cueva era un lugar de protección, de sombra, de silencio externo. Solo que dentro de ella todo reverberaba. La mente, cuando está intoxicada, convierte el silencio en amenaza y la soledad en verdad absoluta. Y mira cómo Dios lidia con eso de un modo hermoso. Dios no le gritó a Elías. Dios no llamó débil a Elías. Dios pregunta, ¿qué haces aquí? Nota, no es acusación, es invitación. Es como si Dios dijera, te veo, pero no quiero que estés atrapado en este loop. Dios sostuvo a Elías antes de cualquier corrección. Dios cuida el proceso. Dios trabaja en el silencio. Y a veces, el primer cuidado es solo este: sacarte con gentileza de un lugar donde el eco se volvió tortura. Déjame darte una analogía bien simple. La cueva es cómoda porque nadie te exige, pero es ahí donde el eco se vuelve grito. Es ahí donde el miedo se hace mayor, la culpa gana cuerpo, la comparación te aplasta, porque cuando estás solo, no hay contrapunto, no hay una mirada externa que te recuerde que estás exagerando por cansancio. La distorsión de la mente crece en ambientes sin luz emocional. Y por eso, el detox aquí es muy específico. No es ser fuerte, no es resolver todo. Es solo romper el aislamiento del modo más seguro posible. La acción práctica de este bloque es casi demasiado pequeña para el gran dolor que sientes, pero justamente por eso funciona. Una persona segura plus una frase simple. Solo eso. Elige a una persona confiable, alguien que no te va a juzgar, ni convertir tu dolor en sermón, ni exponerte, y envía un mensaje corto, sin explicar la vida entera. Hoy no estoy bien, solo necesito presencia. No necesitas pedir solución, no necesitas abrir todos los detalles, solo necesitas romper el silencio. Eso ya empieza a limpiar la mente, porque la mente se intoxica más rápido cuando cree que está sola en el mundo. Y cuando haces ese movimiento, por pequeño que sea, estás practicando higiene emocional de verdad. Y si no tienes a nadie, perfecto, ahora está bien. No busques perfección, busca seguridad. Puede ser un amigo sencillo, un familiar equilibrado, alguien de tu rutina. A veces es solo una persona que responde, estoy aquí. Eso ya cambia el cuerpo, eso ya cambia el aire. Porque parte del peso que cargas es el peso de parecer bien. Y cuando por fin admites, no estoy bien, dejas de alimentar pensamientos que drenan energía. No te vuelves un problema, te vuelves humano. Y Dios está contigo en ese humano, en esa parte frágil, en esa parte que solo quería dejar de fingir. Ahora, necesito decirte algo con mucho cuidado. El aislamiento suele parecer control. Te cierras para no empeorar, para no dar trabajo, para no exponerte. Solo que, poco a poco, te roba dirección. Y cuando pierdes dirección, la mente en modo supervivencia empieza a fabricar historias. Historias de abandono, historias de fracaso, historias de final. Pero Dios no te abandonó. Dios no se alejó. Dios guía con paz. Y muchas veces, la paz empieza cuando dejas que alguien te acompañe en el tramo más difícil. No necesitas caminar con una multitud, solo con una persona. Un paso a la vez. Haz ahora, si tiene sentido para ti, esta mini declaración. No voy a enfrentar esto solo. Repítelo como quien planta una semilla, porque esa frase no niega tu dolor, solo impide que el dolor se vuelva prisión. Dice, estoy en proceso, pero aún existe camino. Y aunque no veas el mapa entero, ya estás haciendo lo que importa. Estás creando una rendija de luz en la cueva. Y cuando aparece la rendija, el eco empieza a disminuir. Y déjame mostrarte algo bonito. Dios, por lo general, no te guía en el grito. Dios no compite con el ruido. Dios habla de forma suave. Solo que para oír ese susurro, necesitas reducir el volumen de lo que te intoxica. Pensamientos que drenan, comparación, culpa sin fin, aislamiento. Y aquí es donde todo empieza a encajar.
Porque cuando rompes el aislamiento con un gesto simple, el silencio interno deja de ser vacío y empieza a volverse espacio. Espacio para respirar con calma. Espacio para una presencia tranquila que organiza. Quizá estás esperando una señal grande, un impacto, algo que te sacuda. Pero muchas veces Dios trabaja en el silencio y la dirección viene en la simplicidad. No en el terremoto, no en el fuego, sino en el susurro. Y es justamente en eso en lo que vamos a entrar ahora. Cómo oír dirección cuando la mente está cansada. Y por qué el detox más profundo no termina en euforia, sino en una paz que guía. Sé lo frustrante que es sentir que no consigues oír dirección. Miras la vida y piensas, solo quería una señal, una claridad, una paz que me organice. Pero al mismo tiempo, dentro de ti parece que hay una sala llena, pensamiento hablando, miedo hablando, culpa hablando, comparación hablando. Y tú ahí en medio, intentando encontrar una voz que calme todo. Y entonces viene esa sensación pesada. ¿Será que Dios se alejó? Pero déjame decirte con cuidado, Dios no se alejó. Lo que pasó es que tu mente tiene demasiado sonido. El ruido interno no es prueba de distancia, es señal de sobrecarga emocional. Cuando la mente está intoxicada, busca a Dios en el impacto, en el ruido, en algo grande. Pero Dios guía con paz. Y la paz, casi siempre, llega como susurro. Pequeña, leve, sostenible, del tipo que tu mente consigue cargar. Elías vive una escena que es prácticamente un retrato de lo que sientes. Después del colapso, después de la huida, después de la cueva, viene viento fuerte, viene terremoto, viene fuego. Todo eso parece la forma en que Dios debería aparecer, ¿verdad? Solo que Dios no estaba en el grito. Dios habló en el susurro suave. Y eso es profundamente humano y amoroso, porque Dios no le gritó a Elías. Dios sostuvo a Elías. Dios le dio descanso. Dios le dio dirección por etapas. O sea, Dios no exige que estés bien para hablar contigo. Él habla de un modo que tu corazón aguanta. Habla de forma suave, porque sabe que una mente en modo supervivencia se asusta fácil. Dios trabaja en el silencio. Dios cuida el proceso. Y cuando entiendes eso, dejas de culparte por no oír y empiezas a crear un ambiente interno donde oír vuelve a ser posible. Ahora, guarda esta analogía porque es simple y verdadera. El detox mental es como limpiar un vidrio. Al principio, solo ves la suciedad. Da hasta desánimo, porque parece que quedó peor. Pero no quedó peor, quedó visible. La suciedad siempre estuvo ahí, solo que ahora estás cuidando. Y cuidar a veces revela. Lo mismo pasa cuando empiezas a desintoxicar la mente. Al inicio te das cuenta de cuánto alimentabas pensamientos que drenan, de cuánto vivías en un ciclo mental automático, de cuánto tu atención estaba secuestrada por un patrón de pensamiento repetitivo. Solo que esa percepción no es derrota, es el comienzo de la higiene emocional. Es tú aplicando un filtro mental con madurez. Es tú dejando de alimentar pensamientos tóxicos y empezando a elegir pensamientos que sostienen. Entonces quiero darte un ritual simple, corto y poderoso justamente por ser llevadero, el ritual del susurro, 5 minutos. No necesitas escenario perfecto, no necesitas música, no necesitas ambiente, solo 5 minutos. Primero, una respiración lenta, inhala, suelta despacio. Hazlo algunas veces hasta sentir que tu mente desacelera un poco. Segundo, una frase corta repetida, como ancla. Puede ser, guía mis pensamientos. O, Dios, organiza mi mente. O, yo quiero paz que organiza. La repites sin prisa, como quien sostiene una cuerda en medio de la corriente. Tercero, anotas un próximo paso posible, solo uno. No es un plan de vida, es una dirección pequeña, concreta. Hoy voy a beber agua y comer bien. Hoy voy a enviar un mensaje a una persona segura.
Hoy voy a caminar 10 minutos. Eso es proceso diario, eso es constancia simple. Y quiero que percibas la belleza de esto. Este ritual no exige euforia, te devuelve rumbo. Y eso es mucho más maduro que una emoción fuerte. Porque cuando estás en modo supervivencia, lo que te salva no es sentir mucho, es conseguir dar el próximo paso. Hoy es suficiente. Un paso a la vez. Y cuando empiezas a vivir así, la mente aprende que no necesita gritar para ser oída. Va bajando el volumen. El silencio interno empieza a aparecer. Y en ese silencio, la presencia de Dios deja de parecer un concepto distante y se vuelve una presencia tranquila, que sostiene. Dios está contigo. Dios no te abandonó. Dios no se alejó, solo que Él no compite con el ruido. Él te enseña a respirar con calma hasta que vuelvas a oír en el silencio. Si quieres, haz ahora una mini oración bien simple, bien humana. Háblame de un modo que mi mente pueda cargar. Esa frase es una petición de misericordia. Es reconocer límites sin rendirse. Es decir, yo no quiero espectáculo, solo quiero dirección clara. Y Dios restaura por etapas. A veces, Él empieza devolviéndote lo básico, como hizo con Elías. A veces, empieza devolviéndote el silencio. A veces, empieza devolviéndote una idea simple y práctica que te pone de pie otra vez. Tú sigues aquí. Tú aún estás de pie. Tu historia no terminó. Estás en proceso. Y ese proceso no necesita ser pesado todo el tiempo. Y hay un detalle importante. Mucha gente cree que oír a Dios es recibir un mapa entero, una certeza absoluta, una solución completa. Pero Dios, la mayor parte de las veces, te guía como una linterna, ilumina el próximo metro. Solo eso. Y eso es suficiente para caminar. Porque cuando intentas verlo todo, entras en ansiedad. Pero cuando aceptas la linterna, ganas paz. Paz que organiza, paz que guía. Paz que no depende de que todo esté resuelto. Y por eso, el detox más verdadero no termina con un alivio instantáneo, sino con dirección firme. No necesitas saber cómo va a terminar todo. Necesitas saber cuál es tu próximo paso. Y mira qué interesante. Cuando practicas este ritual por algunos días, empiezas a percibir que muchos pensamientos que parecían enormes eran solo ruido de fondo de la mente intoxicada. Pierden fuerza cuando no reciben alimento. Y aprendes a distinguir. Esto es miedo, esto es culpa, esto es comparación. Aprendes a cortar pensamientos tóxicos con gentileza, sin pelea interna. Eso es libertad, porque sales del automático y entras en la dirección. Dejas de ser arrastrado por el ciclo mental y empiezas a caminar con conciencia. Empiezas a sentir que aún hay esperanza, que aún existe camino, que algo se está formando, incluso mientras respiras. Solo que ahora viene la parte que lo amarra todo. El detox de verdad no termina con euforia, termina con rumbo, termina con un paso, porque el corazón puede seguir sensible, pero la mente deja de quedarse perdida. Y es exactamente eso lo que vamos a cerrar en el próximo tema. Cómo transformar reposición, identificación, cambio y silencio en dirección práctica. Esa dirección que no depende de una motivación alta, sino de constancia simple. Una linterna para el próximo metro. Quiero aliviarte de una expectativa que te lastima sin que lo notes. La idea de que solo vale si sientes todo liviano. Mucha gente empieza un proceso de desintoxicar la mente esperando euforia, claridad total, alegría instantánea. Y cuando eso no llega, concluye, no funcionó. Solo que el detox de verdad no termina en fuegos artificiales, termina en dirección, termina cuando consigues dar el próximo paso sin destruirte por dentro. Y eso es enorme. Porque cuando estás con sobrecarga emocional, la mente en modo supervivencia no necesita emoción alta, necesita estabilidad. Necesita salir del ciclo mental y volver a tener suelo. Por eso Dios guía con paz. La paz no es ausencia de problema, es presencia de dirección en medio del problema. Y si hoy solo tienes energía para un paso, entonces ese paso ya es victoria. Hoy es suficiente.
Elías no salió de la cueva radiante, salió con etapas. Dios dio dirección por etapas. Esto es muy importante. Dios no te abandona en el proceso y Dios no te presiona a verlo todo de una vez. Dios trabaja en el silencio. Dios restaura por etapas. Dios cuida el proceso. ¿Y qué significa eso en la práctica? Significa que puedes dejar de compararte con quien parece estar bien y empezar a caminar con constancia simple, como se pueda, a tu ritmo, con lo que tienes. A veces tu mente aún va a gritar, sí. A veces va a aparecer esa distorsión de la mente, ese pensamiento que no es tuyo, pero ahora tienes método, tienes un camino posible, y cuando existe camino, la desesperación pierde fuerza. Entonces, quiero darte un plan práctico que amarra todo lo que construimos sin complicar. 4 movimientos, como una rutina de reinicio. Primero, reposición, cuerpo, porque el cansancio se vuelve veneno mental. Dormir lo que se pueda, agua y comida básica y un pequeño tiempo sin pantalla. Eso reduce la mente intoxicada. Segundo, identificación, nombrar venenos, miedo, culpa, comparación. Nombrar el ruido interno es empezar a recuperar el filtro mental. Tercero, cambio, anclas cortas. Aún existe camino, un paso a la vez. Hoy es suficiente. Cortas pensamientos tóxicos y alimentas pensamientos que sostienen. Cuarto, silencio, susurro. 5 minutos de respiración, frase corta y un próximo paso anotado. No es magia, es proceso diario. Y fíjate qué gentil es eso. No exige que te vuelvas otra persona de la noche a la mañana. Solo exige que dejes de alimentar lo que te intoxica y empieces a alimentar lo que te sostiene. Eso es higiene emocional aplicada. Es como cepillarte los dientes de la mente, todos los días, sin drama. Porque el problema no es tener pensamientos malos. El problema es hacer de ellos tu casa. Muchos pensamientos son alarmas. Muchos son fruto del exceso de peso emocional. Y cuando entiendes eso, dejas de atacarte, empiezas a conducirte. Dejas de decir, soy un fracaso, y pasas a decir, estoy sobrecargado, pero puedo dar el próximo paso. Ahora, déjame ser aún más práctico. Cuando termines este video, no prometas cambiarlo todo. Una promesa demasiado grande se vuelve frustración. En lugar de eso, elige una acción pequeña y concreta para hoy. Solo una. Puede ser, beber 2 vasos de agua ahora, comer algo simple. Enviar un mensaje a una persona segura. Hoy no estoy bien, solo necesito presencia. O hacer el ritual del susurro por 5 minutos y anotar un próximo paso. Pequeño, posible, real. La mente en modo supervivencia necesita eso. Microvictorias que devuelven control. Y cuando haces eso hoy, ya empezaste a salir de la cueva, ya empezaste a limpiar el vidrio, ya empezaste a oír en el silencio. Y si estás pensando, pero yo quería sentir esperanza, te voy a decir algo muy verdadero. La esperanza no siempre es un sentimiento. A veces la esperanza es un comportamiento. Es cuando, incluso cansado, decides no alimentar pensamientos que drenan. Es cuando eliges un paso de cuidado. Es cuando no te entregas al ciclo mental. Eso eres tú diciendo, mi historia no terminó. Eso eres tú afirmando, aún existe camino. Dios está contigo. Dios no se alejó. Dios no te abandonó. Y aunque hoy solo consigas respirar con calma y quedarte de pie, eso ya es una señal de que algo se está formando. Me gusta una imagen simple. No necesitas ver el mapa entero. Solo necesitas una linterna para el próximo metro. Y esa linterna, muchas veces, es una frase ancla. Es una rutina pequeña. Es un vaso de agua. Es una caminata corta. Es una oración sin performance. Es alguien confiable a tu lado. Es tú diciendo, no voy a enfrentar esto solo. No necesitas vencer el mes hoy. Solo necesitas vencer el día con dignidad. Hoy es suficiente. Y mañana repites. Proceso diario. Constancia simple. Y cuando repites, la mente empieza a respirar.
Quizá la parte más bonita de este camino sea esta. Vas percibiendo que Dios guía con paz incluso cuando no estás en tu mejor momento. Dios habla de forma suave incluso cuando tu mente está ruidosa. Dios restaura por etapas incluso cuando tú querías todo de una vez. Y eso no te deja pasivo, te deja seguro, porque la seguridad es el suelo donde la mudanza crece. Sin seguridad, solo sobrevives. Con seguridad, empiezas a vivir de nuevo, por dentro. Y así es como el detox se vuelve dirección. No es sobre sentir liviano, es sobre volver a tener rumbo. Ahora, antes de cerrar esto con el ritual final, quiero que guardes una última declaración bien simple, como si fuera una cuerda en la mano. Estoy en proceso, y hoy doy un paso. Solo eso. Tú sigues aquí. Tú aún estás de pie. Tu historia no terminó, y quiero conducirte a transformar este entendimiento en un compromiso pequeño, pero real. Algo que vas a escribir, declarar y llevar contigo a partir de ahora. Porque cuando no te quedas en silencio, cuando caminas conmigo, algo cambia de verdad. Respira conmigo una vez más, bien despacio, porque quiero que cierres este video sintiendo algo que tal vez no sentías cuando llegaste aquí. Alivio. No porque todo se haya vuelto perfecto, sino porque ahora entendiste lo que está pasando. No estás débil, estás sobrecargado. Y eso cambia la forma en que te tratas. Dejas de atacarte, dejas de llamarte incapaz, dejas de convertir el cansancio en culpa. Empiezas a percibir que muchas cosas que te lastiman no son falta de fe, son sobrecarga emocional, exceso de peso emocional, una mente intentando sobrevivir con demasiado sonido, demasiado dolor, demasiada exigencia. Y cuando entiendes eso, por fin puedes empezar a cuidarte con dignidad, del modo en que Dios siempre quiso, sin grito, sin humillación, con mansedumbre. Y mira cómo eso también reorganiza tu visión. Tu mente no está perdida, está intoxicada. Eso no te define, eso no es tu carácter, eso es un estado, un ciclo mental que se alimentó de miedo, culpa y comparación, y se volvió un patrón de pensamiento automático. Un ruido interno que te hizo creer en pensamientos que no son tuyos, como si fueran verdades absolutas. Pero ahora tienes un mapa. Reposición, identificación, cambio, silencio y dirección. Aprendiste que la mente en modo supervivencia confunde posibilidad con destino. Aprendiste a nombrar el ruido. Aprendiste a crear un filtro mental con higiene emocional. Y sobre todo, aprendiste que Dios no te abandona en el colapso. Dios te conduce por etapas. Dios no le gritó a Elías. Dios sostuvo a Elías. Dios le dio descanso. Dios le dio dirección. Y ese mismo cuidado te alcanza a ti. Así que quiero dejarte con una frase simple, fuerte, llevadera, de esas que puedes repetir incluso cuando la cabeza esté pesada. No necesitas vencer la mente hoy. Solo necesitas dejar de alimentarla con veneno. Solo eso. No se trata de controlarlo todo. Se trata de elegir lo que entra, elegir lo que se queda, elegir lo que alimentas. Porque pensamientos que drenan siempre van a intentar volver, pero no estás obligado a ponerles la mesa. Puedes dejar de alimentar pensamientos tóxicos, cortar pensamientos tóxicos con gentileza y fortalecer pensamientos que sostienen. Un paso a la vez. Hoy es suficiente. Y cuando haces eso, descubres que aún existe camino, aún hay esperanza, y algo se está formando dentro de ti, incluso en el silencio. Ahora quiero transformarte de espectador en participante, porque aquí no es solo oír algo bonito, es caminar juntos. Así que haz conmigo un compromiso simple, bien directo. Escribe aquí en los comentarios, aunque sea corto. Hoy yo limpio mi mente. No necesitas explicarlo todo. No necesitas exponerte más de lo que puedas. Solo escribe. Porque cuando declaras, rompes el silencio y empiezas a salir de la cueva. Le dices a tu mente, yo estoy al mando de lo que alimento.
Y eso crea pertenencia. Te das cuenta de que no eres el único, que no fuiste olvidado, que sigues aquí, de pie, en proceso. Y si conoces a alguien que vive en silencio por dentro, alguien que parece estar bien por fuera, pero por dentro está colapsando, envía este video a esa persona. A veces, eso es lo que salva el día de alguien, no una solución perfecta, sino una palabra que le pone nombre a lo que siente, una palabra que disminuye la culpa, una palabra que devuelve dirección. Tú puedes ser ese puente. Y por último, suscríbete y activa las notificaciones, porque aquí no miras un video, acompañas un proceso real, por etapas, con paz que organiza, con constancia simple, con dirección clara. Camina conmigo. No te quedes en silencio.